Bueno, muy complacido de estar con Sofía Chaverri, que es una persona muy conocida en el mundo cultural y por supuesto en el mundo artístico, con quien tuve una muy linda experiencia familiar pública Sí, hace unos meses, porque sí. realmente creo que fue en Fue en noviembre noviembre. del año Sí, pasado. Habían escrito un libro en el que se tomaba parte de la historia de mi vida y por supuesto de la historia de Nuria y lo importante que Nuria ha sido y seguirá siendo en mi vida y en el día a día. Hoy ya vamos para 42 años de casados. Bueno, imagínense el peso y la importancia que ha tenido Nuria, ¿verdad? Y entonces en la presentación del libro, Adriana Víquez, que estaba como nuestra presentadora y que hizo un papel excelente sí. ese día, tuvo una buena idea que fue el poder escenificar un diálogo entre Antonio y Nuria en una de sus vivencias, en una de nuestras vivencias, esa creo que era como del año 93. Sí. Y entonces hubo que buscar una actriz y un actor para que nos representaran. Y Sofía representó a Nuria. Desde que vi la foto dije, es ella. Cuando se la enseñé a Nuria, Nuria indudablemente no me tuvo que decir, de ya uno se habla por la vista, ¿verdad? Me di Sí. cuenta que había quedado más que satisfecha en su Qué representación. linda. Y en la presentación de este libro, entonces se hizo esta dramatización Ujú. y Sofía representó a Nuria, lo cual la gente que estaba presente lo catalogó como una presentación magistral. Ay, Pero qué bueno, así bueno. fue como nos conocimos Sí, con Adriana y con Sofía sí. y Nuria, por supuesto, en esa presentación. Y bueno, y hoy estás aquí para que conversemos un poco de tu vida, de lo que significa en el país estar en el mundo cultural, que es un Sí, mundo en donde todos decimos que es importantísimo, que es fundamental, sí. igual con el deporte, quitando el fútbol, porque en Costa Rica existe fútbol y deporte, ¿verdad? Exacto. Para el fútbol siempre hay de todo, para el resto del deporte, yo que soy ciclista, obviamente me gusta el fútbol, pero yo que soy ciclista, que he sido ajedrecista, uno sabe que no hay apoyo a las otras disciplinas, que aquí todo Sí, es, cuando se habla de deporte, es fútbol. Y siempre hablamos que la cultura y que yo como liberacionista, ¿para qué tractores sin violines? Pero cuando se sí, trata de apoyar la actividad cultural en el país, pues tendemos a ser muy egoístas como sí. sociedad. Entonces, bueno, hoy gracias por acompañarnos, por Muchas poder gracias. conversar y bueno, contanos un poco de tu inicio en la actividad artística y de Claro. tus pasos y Bueno, primero que todo, aquí sí le voy a decir don Antonio, porque me dijo que no le es dijera que don. en el programa es prohibido decir don. ¿Ah? Bueno, gracias por la Sí, invitación, Antonio. sí. De verdad honradísima de estar hoy aquí después de que nos conocimos en noviembre y Ujú, fue una actividad preciosa ujú. y muy honrada no solo de estar hoy aquí con usted, sino también de saber que yo pude interpretar a su esposa, a quien admiro muchísimo. Y ahora que mencionó lo del ajedrez, yo jugué ajedrez, bueno, me encanta. Sí. Y el otro día me encontré mis notas del colegio y yo estaba en la electiva de ajedrez y decía, ajedrez, ¿quién? Ah, Me bueno, encanta el ajedrez. muy bien, eso Luego es. podemos hacer una partida. Claro, y eso es importantísimo para estructurar la mente, la ¿Verdad? disciplina de pensamiento, para ver Sí, a futuro, ¿verdad? exacto. Pero Pero bueno, bueno, para responder a su sí. pregunta, en realidad, cuando a mí me preguntan si yo supe siempre que quería ser actriz, la respuesta es que sí. Pero más que quererlo, era como que yo sabía, tenía la certeza de que yo era actriz. Es muy extraño porque les estoy hablando que yo estaba muy pequeña y yo Ujú, sabía que yo era actriz. ujú, Y claro que en eso tuvo mucho que ver mi familia, porque mi papá mi papá se dedica a la labor humanitaria y es filósofo también, él estudió filosofía, y mi mamá por el otro lado siempre trabajó con médicos como secretaria, y ninguno de los dos nunca nos impuso como usted tiene que estudiar tal ujú, cosa, usted tiene que ser, no, simplemente nos decían, lo que ustedes decidan hacer, háganlo con excelencia, ujú. sin hacerle daño a nadie, sin pasar por encima de nadie, pero hagan lo que a ustedes les va a llenar, porque finalmente quienes se van a dedicar a eso toda la vida son ustedes, no nosotros como papás. Ujú. Entonces, mi mamá llevó un año de teatro.
quedó embarazada de mí cuando ella cuando Ah, ella estaba bueno, estudiando. ya. Entonces yo siempre la molesto y le Hay un digo, "Vos", sesgo ahí, exacto. claro, Yo por le digo, claro, supuesto. mamá, me lo pasaste a Sí, mí. claro, Y claro. entonces mami estuvo en la Universidad Nacional, quedó embarazada de mí, ya tenía a mi hermana y a mi hermano mayor, y 2 años después nació mi hermano menor. Pero entonces, pues digamos que ahí ella dejó la carrera para dedicarse más a trabajar como secretaria y como ama de casa. Y mami nos llevaba todo, así siempre, a los museos, a Sí. todas las presentaciones de danza, de teatro. Mi papá siempre fomentó mucho también que escucháramos música clásica, o ponía himnos en la casa y yo marchaba Mm, alrededor de la mesa del comedor. Entonces, creo que nunca nos privaron de que la cultura fuera parte del día a día en la casa, la verdad. ujú. Y una vez, bueno, mi papá andaba de gira con la Comisión Nacional de Emergencias, que él trabajaba en ese momento ahí como presidente de la comisión, director, perdón. Y me acuerdo que mami nos llevó al Teatro Popular Melico Salazar. Le estoy hablando que yo tenía 4 años, Ujú. ¿verdad? Pero yo me acuerdo. Nos llevó a ver El Principito, que era Ah, un megamontaje y mami conocía a gran parte del elenco y de la producción. Entonces, yo todavía como que tengo retazos de imágenes de la obra. Claro, mami dice que ella nos llevó al gallinero, que yo estaba así en el gallinero viendo ujú. todo. Terminó la función y mi mamá me llevó A a saludar. conocer en el camerino. Entonces, claro, para mí, como una niña de 4 años, yo conocí al Principito, no al Claro. actor, al Al Principito. Principito, O sí. sea, yo conocí al Principito, a la Rosa, al Rey, al Contador, a Sí. todos los personajes. Y para mí, creo que eso fue como un punto de quiebre, ¿verdad? Que yo dije, o sea, me pareció mágico más allá de lo que vi en escena, lo que haberlos visto a ellos, ¿verdad? Y después nos esperamos como en el lobby y yo me acuerdo haber visto ya a los actores, o sea, mi mamá se esperó para saludar ya a los actores. Entonces salió el Principito ya como intérprete, no el personaje, sino el actor. Y mi mamá dice que ella pensó que eso como que iba a ser muy decepcionante para mí, como, ay, como no existe. Y dice que no, Al o sea, que fue contrario. peor. Sí, Dice mi mamá que ella se impresionó mucho porque cuando llegamos a la casa dice que yo le dije, mami, yo quiero ser así. sí, Y que ella dijo, pero ¿cómo? Así como yo, mami, yo quiero ser el Principito, pero también quiero ser Sofía y también quiero ser la Rosa y también, sí. o sea, yo quiero ser como ellos. Quiero actuar. Sí, quiero actuar. Y entonces Ujú, ella dice que ella desde ese momento dice, sí, o sea, eso ujú. es lo que a ella le gusta. Porque creo yo, digamos, viendo en retrospectiva, a mí me impresionó poder decir, claro, este chico que creo que, ay, no me acuerdo el apellido de él, bueno, es que pasaron muchos años ya, pero yo dije, claro, él, pero en escena acaba de ser un niño Ujú. viajando por un montón de mundos y yo Claro. quiero poder hacer eso, o sea, me pareció muy mágico conocerlo a él como persona. Ujú, Y ya después de ahí sí, ya. ujú. Ahí, ahí fue cuando todo empezó. Fui pollito en el kinder, actué en todo. En la Sí. escuela siempre me gustó mucho liderar, siempre me ha gustado mucho liderar. Entonces era también la directora de las obras que nos ponían a hacer para la escuela, Ujú. ¿verdad? O en la clase de español cuando nos ponen a leer leyendas y yo siempre decía, pero ¿por qué no la llevamos, por qué no la actuamos? Y yo la Claro. dirigía. Y mi mamá Ajá. de alcahueta decía, pero vengan a ensayar a la casa. Sí, Entonces a los compañeritos les sí, encantaba llegar a mi casa y ensayar sí. porque mami nos tenía fresco, Claro. meriendas y ella nos ayudaba también a montar Sí, las era algo obras. con lo que ella tenía Ah, familiaridad, por supuesto. totalmente. Entonces siempre hubo ese apoyo y cuando yo tengo 9 años nosotros nos vamos a vivir a Bogotá, a Colombia, por siete Ujú. años. Y para mí, bueno, a ver, yo soy orgullosamente tica, amo mi país por encima de cualquier otro lugar. Para mí no hay como este pedacito de tierra. Sin embargo, Colombia a mí me marcó Te marcó, mucho claro. porque además viví mis años de adolescencia allá y la adolescencia como Ujú, que establece muchísimas cosas de decisiones, ¿verdad? Que ujú, tomamos en la vida. Y en Colombia estuve en un colegio que era norteamericano, pero en ujú. Bogotá. Y normalmente la educación norteamericana fomenta mucho el deporte y el arte porque eventualmente te puedes ganar una beca para estudiar allá, Claro. una beca artística o deportiva. Entonces Sofía Chaverri estaba en todos los equipos deportivos y en el Ujú, club de teatro. Y entonces ahí fue cuando ya como que terminé de definir. Yo me acuerdo, tenía tal vez 12 años y me acuerdo que tuve la conversación con mis papás y me dijeron, ¿usted qué, como qué quiere, digamos, ahora que va a entrar al ujú. colegio? Y yo les dije, yo estoy segura que yo quiero ser actriz.
En el colegio estuve en todos los musicales, en todas las obras de teatro, y mi profesor de literatura inglesa nos ponía a leer Shakespeare en inglés antiguo. Ujú. Y ya, o sea, ahí fue Co- como que es claro, complejo. complicado, Y sí. entonces él nos ponía, era para leer en voz alta, ¿verdad? Y todo el asunto, para obviamente tener cultura de literatura inglesa. Ujú. Y él, Mr. Lipe, thank you, Mr. Lipe, él me ponía a leer todos los personajes femeninos. Entonces yo fui Julieta, Ujú. fui Ofelia, ¿verdad? Ujú. Y él nos dirigía en las obras de teatro hasta que un día ya yo tenía como 16 años antes de volver a Costa Rica y me dice, ¿qué quieres ser cuando, verdad? Porque ya estábamos en esto de, ¿verdad? De Sí, la ya vocación. el paso siguiente de Exacto. la... Y yo le dije, yo quiero ser actriz. Y me dijo, you're an actress. Ujú. Y yo como que, mi profesor de literatura me dijo que yo soy actriz. Entonces así fue, volví a Costa Rica con casi 17 años y un día mi papá me trajo un recorte del periódico de que estaban dando un taller en la UCR. Yo todavía estaba en colegio. Yo hice el último año de colegio aquí y en ese recorte decía taller intensivo de teatro, no sé qué, y me metí al taller y ese taller lo daba don William Esquivel, quien es, Ujú. bueno, director, Sí, claro, claro, actor claro. reconocidísimo en el país, dueño del Teatro Arlequín. Ujú. Llevé el taller y yo recuerdo que llegué tarde, pero en mi defensa, yo soy muy puntual, pero me perdí, porque además yo no vivía en Costa Rica durante todos esos Ujú. años, era la primera vez que yo iba a la UCR, llegué al aula que no era, yo me quedé 10 minutos esperando, cuando me dicen, no, no es aquí, es, bueno, doy la vuelta, y la cosa es que don William desde ese día yo sentí como que él quería hablar conmigo. Terminamos el taller a las semanas y él me dijo, yo la quiero becar para que usted lleve el taller, un taller de teatro ya formal, y yo, ok, perfecto. La cosa es que, bueno, yo empecé a estudiar publicidad, estaba trabajando en una multinacional y me llama don William un día porque ya no pude llevar más las clases porque tenía que priorizar también otras Claro. cosas. Y me dice, mira, tengo un personaje para vos, para un teatro que voy a abrir. Y yo, pero don William, yo no tengo experiencia profesional. Bueno, ¿te interesa o no? Y yo, no, no, sí, de ahí, así por las buenas, Sí, ¿verdad? sí. Yo sí, sí me interesa. Y me dice, bueno, venga a hacer la audición. Y me dice, a las 5 de la tarde mañana. Llego yo a las 4:30. Sí, por la experiencia anterior del atraso. Y no había nadie, no había nadie. Y entonces yo, qué raro, ¿será que entendí mal? Porque además en esa época no había celulares. Y yo Sí, dije, yo me atengo a lo que yo apunté. sí. Llego y al rato, como faltando 10, veo que vienen unos actores que yo conocía y yo, Jesucristo, vienen para acá. Esos son. Esos son. Pero yo venía para una audición y yo, Sí. qué raro, ¿no? Es que tenemos un casting completamente opuesto. Esta señora me lleva 30 años, está muy raro que yo haga casting Ujú. contra ella, ella va a ganar y además, ¿verdad? Bueno, en fin, yo me hice toda Sí. la película. Nos meten al escenario, nos sientan en una rueda y nos dan el libreto. Ustedes son el elenco de la nueva obra. Y yo, Ya estás. Jesucristo, pero me hace sin anestesia. Y así empecé a hacer teatro. Sí, Me claro. acuerdo que leímos la obra completa. Mi personaje era un personaje hermosísimo. Yo estaba muy asustada cuando me esperé a que todo el elenco se fuera. Yo le dije, pero don William, yo no tengo experiencia. Y me dice, bueno, pero ya, yo te dije yo le dije, pero usted me dijo que me iba a hacer audición para que viniera. Me dice, pero el personaje es suyo. Y así fue como empecé a actuar. Yo tenía Sí. 20 años, ya tengo 16 años de dedicarme a la Ujú. actuación. A los meses conocí a Mauricio Astorga, a Ricardo Ujú. Jiménez, a Magdiel Ramírez. Ellos me vieron en una función y Mauricio después de la función me esperó en el escenario y me dijo, mira, yo no te conocía. Y yo, no, no, es que este es mi debut, esta obra es mi debut. Me dice, yo quiero trabajar con vos. Y yo, ajá, y así, y lo demás es Sí. Y ahí historia. siguió. Sí. Así como que me han pasado mucho las cosas así, creo que no sé si es como estar en el lugar correcto Ujú. y creo que también estar con esta apertura de Ujú. que yo siento que cada oportunidad no se va a repetir Y hay que aprovecharla. y las aprovecho y yo Sí. digo, Dios mío, no tengo experiencia, pero vámonos. Bueno, me parece que claro que has estado en el momento indicado, en el Sí, lugar correcto, pero que eso solo se logra si se tiene talento y si se sí, tiene constancia, ¿verdad? creo que sí. Porque si no tenés talento, puedes estar en el lugar indicado o en el Sí, lugar correcto, pero no terminan de caminar las cosas. sí, es Y si no cierto. tenés la constancia para que puedas hacer valer esas oportunidades, Es pues cierto. las oportunidades se van, ¿verdad? Sí, es cierto. Porque definitivamente el tren de las oportunidades abre la puerta, pero hay que montarse en el vagón y a tiempo, Ay, sí, eso lo ¿verdad? dice mi Sí, papá. sí, ve qué casualidad. No, De- toda la vida desde pequeñitos. sí, Usted tiene que tomar las sí, oportunidades, Sofía, porque el tren a sí, veces pasa solo una vez. exactamente.
Pero no es que porque el tren pasa y para, ya uno tiene la oportunidad, tenés que tener el Exacto, talento, es ¿verdad? Que cierto. eso es parte de lo que, por supuesto, los que te conocen ya saben que, ya sabemos que tenés talento y los que Gracias. no te conocían y hoy te conocieron ya saben por qué tenés talento o que tenés efectivamente talento, Muchas ¿verdad? gracias. Y ahora estás también en la parte educativa, o sea, estás también Sí, dando clases y sí. educando y preparando gente. Sí, que yo digo que fue, a ver, no quiero decir accidental, pero digamos que fue algo que la vida me Casual. llevó, exacto, me llevó a eso. Como le conté antes, yo trabajaba en una multinacional Ujú. y yo soy la típica historia de la persona que dejó todo para dedicarse a su sueño. A lo que, Sí, sí, esa soy yo. sí. Dejé Pero un... sos feliz. Sí, Así, sí, así la es, verdad que no me así es. arrepiento, Sí, porque también esto que dicen, bueno, no sé, usted qué opina al respecto, Antonio, pero que dicen a veces uno tiene que tomar la decisión, salir por, ¿verdad? Y uno dice, se me va a cerrar esta puerta, pero se abren mil cosas más. Y claro. creo que a mí me daba mucho miedo tomar la decisión y dar el paso porque sí, temía estar tomando una decisión equivocada, a pesar de que yo sabía que estaba siguiendo mi corazón. Ujú. Decía, di, ¿qué me garantiza que esto Va a realmente va a caminar, funcionar? Exacto. claro, Pero bueno, tomé la decisión, dejé un puesto muy bueno, viajaba claro. mucho, tenía el salario, los beneficios que te ofrece una empresa, bueno, en Transnacional, fin, todo, sí, todo. sí, Pero me empecé a enfermar mucho, claro. mucho. Ya yo hacía teatro y entonces me acuerdo que un día el doctor me dijo, Sofía, Escoja. sí, Ujú. escoja. O Sí, sea, usted tiene que, su cuerpo le está diciendo. Entonces, escoja, o sea, ¿qué quieras, qué necesita usted? Y esa conversación fue como, ok, está y hay bien. que dar el paso. Sí, y yo sentí, o sea, eso que uno siente internamente, qué es lo correcto, qué es lo que Ujú. necesita. Llegué, puse la carta de renuncia y de verdad, no es cuento, se me empezaron a abrir un montón de puertas. Así, Ujú. ya por dicha, o sea, ya yo estaba como en miras de tomar la decisión, porque cada vez me salía más trabajo como actriz, tenía que estar pidiendo permisos en la multinacional, yo no sé cómo, pero me daban los Ujú. permisos, me apoyaban, me dejaban mucho trabajar remoto, pero yo dije, no, ya, o sea, esto es insostenible si yo Claro. sigo así. Tomé la decisión y la verdad que no me arrepiento porque lo que ha pasado de ese momento hace casi 10 años para acá, pues ha sido maravilloso. Eh, pero en ese camino, cuando tomé esa Ujú. decisión, conversé con Mauricio Astorga, Ujú. que él es el dueño del Teatro El Triciclo, y le dije, mira, renuncia a la empresa. Estoy un poco asustada, pero creo que es lo correcto. Y me dijo, si vos estás segura, o sea, aunque sea con miedo, está bien que hayas tomado la decisión. Me dice, mira, ¿por qué no das clases? Y yo le dije, Mau, porque yo nunca, o sea, yo he dado clases de inglés, de español, pero de teatro Ujú. no. Me dice, mira, yo quería abrir unos talleres de teatro para niños y creo que vos sos la persona correcta para darlos, porque tenés el carisma, tenés la paciencia, tenés la pedagogía, o sea, sabes cómo trabajar con niños. Me dijo, Ujú. hace la prueba. Y hace la prueba, Es que llevas ya es cuánto que yo, tiempo. hace la prueba, es que llevo desde el 2016, o sea, llevo, Sí, no, un momento, 2015, casi nueve el otro años. año cumplo 10 Sí, años de dar de clases. estar dando clases. Y le estaba contando ahorita fuera de cámaras, off the record, que tengo un grupo de niños que literalmente los he visto crecer y ya son preadolescentes. O sea, Sí. entraron conmigo cuando tenían 3 4 años y ya tienen Y, 13 14 y ahí siguen. y no se van. Sí, Y yo todos los diciembres pienso en la fiesta de fin de año, bueno, papás, qué ya, lindo. Y sí. me dicen, no, Como el teacher, año entrante, en marzo sí, o enero. Sí, teacher, no va a empezar en febrero. Y yo, pero vamos, sí, vamos sí, a seguir. Sí, ha sido muy lindo y descubrí, o sea, al principio, como le digo, fue con mucho miedo porque no tenía la experiencia dando claro. clases. Entonces empecé como, bueno, a llevar talleres, tanto dentro como fuera del país, acerca de, ¿verdad? Ya como para poder ser docente teatral. Y llevé un taller en Nueva York cuando fui a actuar allá, que fue súper interesante y que hablaba mucho de que las clases de teatro pues tienen que ser primero un ambiente lúdico, ¿verdad? Ujú. Que fomente la creatividad y sobre todo que fomente en los chicos seguridad. Y creo que eso fue lo que pasó y lo que ha pasado conmigo, que ha generado que chicos con autismo, Ujú. chicos incluso con discapacidades estén en clases conmigo y descubran que en el teatro hay un Tienen lugar una forma de de realización. realización, que es un lugar Sí. mágico y seguro. Entonces, sí, tengo estudiantes, bueno, ahorita tengo dos chicas, una chica que es autista
y otro chico que es autista, y es maravilloso ver cómo el teatro Su, transforma. su transformación, claro. Es increíble. Qué bueno. Y esto, los papás agradecen mucho porque los papás piensan que están metiendo a los chiquitos a clases. Sí, Pero no, los papás se terminan enamorando de las clases sí. también. Entonces, ¿cómo ha sido ese camino? Para mí ha sido muy lindo sentir que la academia se ha convertido como en un semillero, la Ujú, verdad. Y de que a pesar de todo lo que está pasando también como a nivel de seguridad en el país y tantas cosas, ¿verdad? Que de pronto a veces a mí humanamente me duelen tanto poder ujú, ver que los chicos se encuentran en el arte y sobre todo en el teatro una manera de poder expresar, ¿verdad? De poder ujú. decir, esto podemos mejorarlo. A veces creo que la gente piensa que el teatro es un hobby y yo creo que el teatro y cualquier tipo de arte tiene el poder de transformar. A través del teatro podemos generar un impacto social. Y en los chicos he visto eso, ya vea, Antonio, hay uno que está lanzando su propio libro. Ah, wow, qué bien. Entonces va a ser Sí, toda una actividad y me lo claro. pasó para que yo lo leyera. Hay otros que ya han hecho cine, televisión, están creando, como le estaba contando ahorita, estamos creando un podcast del Centro de Arte Sofía Chaverri Ujú, porque terminé abriendo una academia y yo decía, Dios mío, ¿cómo esto se convirtió en algo tan grande? sí, por dicha. Sí, Sí, gracias a por Dios. dicha. Sí. Pero sí, bueno, para no alargarme mucho, la verdad es que creo que ha sido una grata sorpresa para mí Ujú, descubrir que más allá de que puedo actuar o dirigir o producir, puedo ser un medio y una persona que ujú, puede enamorar a otros del teatro, no por mí, ujú, sino por lo que significa, porque el teatro finalmente elige también claro, y elige quiénes están en él. Es un amante claro. celoso el Sí, teatro. Y es muy lindo poder ver a los chicos crecer y que no se quieren ir. sí. Y Bueno, pero es que es la mística de la profesora, ¿verdad? sí, creo que Que eso tiene sí. mucho que ver porque ese entusiasmo, esa energía, ¿verdad? Esa Sí, vitalidad que transmitís es tiene que cierto. contagiar a los, A los a los estudiantes, estudiantes para sí. seguir en esa línea. Y bueno, hemos tenido una conversa muy positiva, pero también es bueno ver el otro lado. ¿Qué Sí. dificultades tiene para una persona que toma el camino de la carrera artística? ¿Qué dificultades hay en el país, Costa Rica? ¿Qué debe cambiar Costa Rica para que pueda de alguna manera promover, facilitar y, Sí, y tener una mayor realización en el mundo artístico y en el mundo sí. teatral también? Bueno, realmente, primero es un país muy pequeño y entonces, por ende, es un gremio muy pequeño, ¿verdad? Ujú, En el cual hay pocas oportunidades. Yo tengo que ser realista y decir que tengo el privilegio de dedicarme a esto y vivir de esto, pero no es la ujú, realidad de la mayoría de mis colegas. ujú, Entonces, creo que primero eso, como más allá de decir que el Estado tiene que apoyar más o debería, ¿verdad? O que uno quisiera que apoyen más y que sí, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita tenemos la Compañía Nacional de Teatro, no está funcionando, o sea, existe, pero en el papel. no se está produciendo nada. Y yo Ujú, vivo al frente y ujú, hace más de un año no se hace nada. ujú, Entonces son cosas que uno dice, puchica, podrían estarle generando, ¿verdad?, trabajo a tantos intérpretes a lo ujú, largo del año como era la compañía, ¿verdad? O tener su elenco estable, que pues por eso se debería, por eso se llama Compañía Nacional de Teatro. Ese es un pequeño ejemplo, ¿verdad? Pero más allá de eso, creo que para mí ha resultado muy interesante notar que hay empresa privada que descubre que el teatro es un un maravilloso, más. sí, y es muy bonito porque incluso, bueno, yo he dado funciones con otros colegas para empresas privadas en las que forma parte de crear, ¿verdad?, de Ujú, team building. Entonces creo que esa es una de las maneras de ayudar. Ahora, desde la parte estatal, bueno, como le digo, esto de la Compañía Nacional de Teatro, del Teatro de la Aduana, que se invirtió muchísimo, millones en este teatro que no está ujú, funcionando y que, como le digo, pues está privando a muchísimos intérpretes de trabajo, no solo a nivel teatral, sino a danza, ujú. música. Yo creo que desafortunadamente es muy triste cuando uno ve los recortes de presupuesto, siempre los primeros a los que nos recortan Claro, presupuesto somos nosotros, sí, siempre, claro. toda la vida. Sin embargo, yo puedo decir como artista independiente, yo he trabajado más en la parte, pero sí, independiente y comercial, pero hay muchos artistas, ¿verdad?, que tienen la formación no solo artística, sino que podrían trabajar con el Estado para que la cultura crezca, Ujú, ¿verdad?, para darle más importancia a un país sin cultura es un, ¿verdad? claro, Un país ignorante también y en el total, que claro. pasan cosas como las que están sucediendo en este Ujú, momento, ¿verdad? A nivel de que los jóvenes
están cada vez metiéndose más en las drogas, en el narcotráfico y en cosas terribles que el arte nos desvía de Claro. eso. Nos mantiene ocupados, una mente ocupada y creativa te permite usar toda esa capacidad que estás enfocando mal en Para lo, bien, para ¿verdad? Enfocarlo construir. para bien. Claro. Y lo digo porque yo viví en Colombia y Ujú. viví en Colombia en una época en la que estaba Difícil, muy claro. difícil. Y vi también la transición de Colombia, de cuando, y pongo a Colombia de ejemplo, pues porque vivía allá, pero vi cómo el colombiano apoyaba y empezó a apoyar mucho la producción nacional. Y Ujú, es también comprender que la producción audiovisual, cinematográfica, ujú, también genera que vuelvan los ojos hacia nuestro país. claro. Que digan, mira, en Costa Rica se puede producir, mira, Costa Rica tiene bosques así, Ujú, playas así, tiene ujú, tal y tal cosa, podemos producir allá. ujú. Claro, Colombia lo entendió, México lo entendió, otros mercados, ¿verdad? De nuevo, son países mucho más grandes, Claro. pero creo que nos hace falta eso ya, digamos, más allá de hablarlo como un tema político, es más que un tema ciudad, como de, Claro, no, ¿verdad? El agenda nacionalismo, país, de sí, agenda país, claro, totalmente, porque vos definitivamente, ves sí. Colombia, a mí me impresionaba mucho, me acuerdo, yo como extranjera, el colombiano era como, no, no tomes eso, mira, tómate este chocolatico, esta agua panela, o Sí, sea, todo era como, sí, lo nacional era primero, sí. lo nacional es lo que apoyamos primero. Porque si no nos apoyamos entre nosotros, por No, supuesto, pasa que claro, todo lo de afuera es mejor. claro. Pago 100.000 colones para ir a ver a Menganito al Estadio Nacional, pero no pago 5.000 colones por ir al teatro Ujú, a apoyar a alguien que está apoyando en la economía, que además estamos pagando impuestos, ujú. ¿verdad? O sea, Sí, ¿verdad? claro. Como cosas que a veces cuesta entender, pero es que creo que también carecemos de como este sentido de nacionalismo bien Ujú, enfocado, de ujú, apoyar lo nuestro primero siempre y de entender que nuestro gremio, pues sí, podrá ser, no es el más grande, pero puede generar incluso más ujú. turismo, ¿verdad? Claro, Turismo de producción audiovisual, claro. turismo cultural. Entonces, pues no sé, de pronto estoy tirando demasiadas ideas, demasiadas cosas, pero es lo que yo puedo ver como artista Ujú, y que como artista también nos duele, ¿verdad? Ver que si de pronto hubiese, no sé, más iniciativas como por ejemplo Transitarte. ujú. Yo fui este año a Transitarte todas las fechas y yo dije, qué maravilla que esto estuviera todos los fines de semana. Mm, La gente necesita espacios culturales y de claro, deporte al aire libre. La gente, o sea, ¿por qué digo que lo necesitan? Porque estaba lleno. claro. La Sí, gente lo sí, así necesita. es, esa es la muestra. Exacto. Claro. Y cada vez que vos ves que hay alguna actividad grande cultural, la gente va. Ujú. La gente va porque lo necesita. ¿Cuántas veces no he salido yo de una función y hay alguien esperándome? Sofía, gracias. Lo que ustedes hacen me sacó de una depresión. Gracias, lo que ustedes hacen nos regala salud mental. Claro, Entonces son un montón de temas. O sea, la cultura nos ayuda. Antonio, piense usted en la pandemia. ¿Qué hubiera claro. pasado con todos sin cultura, Sí. sin cine, sin Sin música? música, claro. Yo tengo una aplicación, Teatrix, sin Teatrix, yo vi cualquier cantidad de obras de teatro de Argentina y de Chile gracias a Teatrix Sí, en pandemia. Sin la lectura, a usted que le sí, encanta leer, claro. puchica, de verdad yo siento que no se le da el crédito al arte Sí. que se le debería dar, porque todos buscamos siempre el ocio en el arte para Ujú, cuidar nuestra mente, para desconectarnos, ujú. para fomentar la salud integral, porque somos seres Claro, integrales. claro. Entonces, yo creo que no sé en este momento cómo resumir todo eso, pero yo creo que Sí, el apoyo al arte debería ser sí, eh, visto como un beneficio social. claro. Dejar de ser el discurso y convertirse en la realidad. Pero bueno, se nos ha pasado el tiempo ¿Cómo? rapidísimo. Sí, hablé mucho, Ah, ¿verdad? no, 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 lo necesario y lo importante. Pero un gran gusto y Igualmente, muy, muy lindo esta segunda oportunidad en que sí, tenemos el espacio para compartir. sí, Tan agradable como la primera oportunidad en que estuviste ahí igualmente. representando, primero acompañándonos en la presentación del libro y después representando también como lo hiciste a Nuria. Pero Ay, bueno, un gran gusto y espero que podamos nuevamente compartir con vos en el futuro y estoy seguro que lo que hoy nos has dicho va a calar mucho en la gente. ojalá. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos.